tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 2, un espacio dedicado a su preparación académica. En esta ocasión abordaremos temas de la asignatura de Geografía de primer grado. Les recuerdo que en este momento es importante que nos quedemos en casa para evitar riesgos mientras culmina esta etapa de emergencia sanitaria. Aprovecha el tiempo para convivir con tu familia y aprender más sobre esta asignatura. El día de hoy abordaremos el tema el espacio geográfico. Pero ¿recuerdan ustedes el concepto de geografía y para qué nos sirve esta disciplina? Retomemos que geografía es el estudio de la Tierra y que en nuestra vida cotidiana la empleamos a cada momento. Por ello, en esta sesión hablaremos de qué es el espacio geográfico y de sus componentes. A partir de esta sesión empezaremos a utilizar el concepto de espacio geográfico y reconoceremos sus componentes. En esta sesión lograrás reconocer los elementos geográficos del lugar donde vives, sus diversos paisajes y las transformaciones que se han tenido en el tiempo. El espacio geográfico está compuesto por todo lo que te rodea: la escuela, las calles, la vegetación, los animales, la gente. Abarca tanto los componentes naturales como los sociales. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión de El espacio geográfico son los siguientes: video, componentes del espacio geográfico, imágenes de los paisajes del video, tu libro de texto de geografía. Y para comenzar, veamos el siguiente video, los componentes geográficos, donde sabrás identificarlos y entender la relación entre ellos y la estrecha vinculación con el ser humano. Hola, ¿qué tal? Qué gusto que me acompañen en este viaje virtual a una ciudad con mucha historia y atractivos para conocer. Hablo de Barcelona, España, al otro lado del Atlántico. ¿Qué les parecería conocerla? A mí me encantaría hacer un viaje para allá, uno de estos días. Vean este paisaje. ¿Ustedes qué opinan? Como Tlali, que quiere contarnos algo. Vamos a invitarla a la transmisión. Hola, Edmundo. Oye, ¿qué lugar tan interesante elegiste? Ahí puedes ver distintos componentes del espacio geográfico. Por ejemplo, conocer su vegetación, el mar, su relieve o la arquitectura de sus construcciones. También a su población. Y... Tlali, ¿cuáles son esos componentes? Me temo que no los conozco. No te preocupes, yo te puedo ayudar. Pero primero, hay que entender qué es el espacio geográfico. Muéstranos tus imágenes, Edmundo. El espacio geográfico es el resultado de la relación e interacción continua entre nosotros los humanos y la naturaleza. Cada sociedad aprovecha y transforma el espacio geográfico al interactuar con el medio ambiente. O sea, que todo aquello que nos rodea forma parte del espacio geográfico. Exacto, Edmundo. El espacio geográfico está integrado por componentes naturales, sociales, económicos, culturales y políticos. ¿Qué te parece si identificamos cada uno de ellos? Claro, aquí tengo información. Los componentes naturales son los que existen en la naturaleza, como los climas, cuerpos de agua, el relieve, el suelo, la fauna y la vegetación. Los componentes sociales se refieren a las características de la población, su distribución dentro de un territorio, su crecimiento, la composición por edad y sexo, y la migración. Los componentes económicos comprenden las actividades productivas que realiza el ser humano para satisfacer sus necesidades, como la pesca, la producción forestal, la ganadería y la agricultura, la industria, el comercio, el turismo, los transportes y las comunicaciones. Los componentes culturales son formas específicas que los grupos humanos manifiestan como parte de su identidad. Algunas de estas expresiones culturales son la lengua, la religión, las costumbres y tradiciones. Por último, los componentes políticos tienen que ver con las formas en que los grupos humanos toman acuerdos para vivir en armonía, gobernarse, delimitar sus territorios y administrar sus bienes, o para resolver conflictos bélicos. ¿Qué te pareció, Edmundo?
Esos son los componentes que puedes identificar en el espacio geográfico. Muy interesante, Tlali. De ahora en adelante, cada que visite un nuevo lugar me voy a fijar en sus componentes. Sin duda, identificarlos ayuda a conocer cada espacio y a entender sus particularidades. Incluso creo que así disfrutaría más un recorrido por esta ciudad. Me da gusto haber aclarado tu duda. Espero que algún día puedas conocer Barcelona. Nos vemos pronto, Edmundo. Adiós, Tlali. ¿Cómo es el espacio geográfico donde viven? ¿Cuáles son sus componentes? Y así es como vamos a viajar por el planeta para conocer y estudiar el espacio geográfico. Acompáñenme en la siguiente aventura. Nos vemos en el camino. Como pudiste apreciar en el video, el espacio geográfico es el resultado de la interacción o relación de la sociedad con el medio donde vive. Por ejemplo, el clima influye en la decisión de lo que hay que sembrar y cuándo es conveniente hacerlo. Asimismo, lo que se produce en tu localidad con los platillos típicos, las bebidas. O también el tipo de viviendas y las actividades económicas a las que se dedica la población. ¿Qué tipo de vegetación hay en el lugar donde vives y cómo son las viviendas? ¿Cómo es el clima de tu localidad y cómo tiene que vestir la población debido a ello? ¿Qué relación hay entre los recursos naturales y las actividades económicas de tu localidad? Ubiquemos en las siguientes imágenes los componentes geográficos. Los múltiples componentes que integran el espacio geográfico y la manera cómo se distribuyen y relacionan generan la diversidad de espacios. Podrás observar a tu alrededor que hay componentes que predominan más que otros, pero siempre hay una gran vinculación entre todos. Los componentes naturales son la base de los demás, donde el social se desenvuelve mediante sus manifestaciones culturales, sus actividades económicas y donde se presenta el componente político. Ahora vamos a detenernos a explicar con mayor amplitud cuáles son los componentes del espacio geográfico, por si hasta este momento aún les quedase alguna duda. El componente natural se refiere a todos aquellos elementos cuyo origen es ajeno a los seres humanos, es decir, no interviene la mano del hombre para su creación. Forman parte de este componente la vegetación, la fauna, el relieve, el clima, la hidrografía, los suelos, entre otros. El componente social está representado por todos aquellos elementos de carácter humano que le dan forma a la vida en sociedad. De esta manera, este componente se forma por la población que habita en un lugar y sus características. Por ejemplo, la densidad geográfica, distribución, concentración, movimientos migratorios, natalidad, mortalidad, composición poblacional, fertilidad, población urbana, población rural. El componente cultural corresponde a todo aquel conjunto de prácticas y formas de expresión sociales, artísticas, tradiciones y costumbres que distinguen a una determinada sociedad de otras. Dentro de esta categoría están la lengua, la religión, las costumbres y tradiciones, entre otras. Dichas prácticas y expresiones se van desarrollando a lo largo del tiempo. El componente económico incluye todas las actividades productivas que desarrolla el ser humano para satisfacer sus necesidades. Las actividades de transformación de la materia llevada a cabo por las sociedades humanas, resultado de la interrelación entre los componentes naturales y los sociales. Dentro de estas actividades están la agricultura, la industria en todos sus tipos, la ganadería y la silvicultura, la pesca, el turismo, entre otras. El componente político es el conjunto de elementos que marcan forma de organización y las divisiones no naturales entre los territorios, de manera que se expresan en las fronteras entre los países y sus respectivas divisiones administrativas, al igual que en las distintas formas de gobierno que tienen las naciones. Entre todos los componentes hay una dinámica marcada por las relaciones e interacciones que dan lugar a la constante transformación del espacio geográfico. Y entonces,
Una presa, por ejemplo, la presa del Infiernillo, que está entre Michoacán y Guerrero, ¿es parte del componente natural porque es un cuerpo de agua? No, es parte del componente social porque una presa es resultado de una obra humana, ya que el ser humano, para disponer de agua de manera constante, sin estar a expensas del régimen de lluvias o de contar con una fuente natural, desvía el curso de un río y lo almacena en una construcción que recibe este nombre. ¿Todos los componentes del espacio geográfico se relacionan entre sí? Efectivamente, lo mencionamos anteriormente. Los componentes naturales son la base de los demás componentes. Hay una gran relación e interacción entre estos. Por ejemplo, en la Sierra Norte de Oaxaca, por tener una altura entre los 2.000 y 3.500 metros sobre el nivel del mar, la vegetación predominante es bosque. Ahora que sabes qué es el espacio geográfico y que se conforma por componentes y que cambia a través del tiempo, te desafiamos a que, en tu cuaderno de notas, pegues una fotografía de algún evento familiar o comunitario. Señala los componentes geográficos que se muestran y escribe brevemente sus características. Reconsideremos. El espacio geográfico se entiende como el espacio vivido, socialmente construido y transformado a lo largo del tiempo, que resulta de la interacción de los componentes naturales, sociales, culturales, económicos y políticos que lo integran y la estrecha relación con el ser humano. El espacio geográfico es el resultado de la vinculación entre el ser humano y la naturaleza. Todo lo que hay a nuestro alrededor es parte de obtener los recursos para satisfacer necesidades básicas, como respirar, alimentarnos, tener donde vivir y contar con lugares de esparcimiento y diversión. De la naturaleza obtenemos grandes beneficios. Lo que hay en un lugar no hay en otro. Por eso es importante cuidar nuestro entorno local, nacional y mundial. En tu libro de texto, al inicio del bloque, encontrarás el tema de esta sesión. Es importante revisarlo. También te invito a que consultes el siguiente enlace, donde encontrarás una lectura del tema. Libro La destrucción de la naturaleza, de los autores Carlos Vázquez Yáñez y Alma Orozco Segovia. Conforme leas, ve identificando los componentes geográficos que se mencionan en el libro. En las siguientes sesiones continuaremos haciendo énfasis en las características del espacio geográfico y qué tan importantes son. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. Hasta la próxima.